El martes pasado seguimos, con este tema, la sana doctrina. La sana doctrina sirve para, y estuvimos viendo algunos primeros aspectos y vamos a seguir entrando un poco en detalle. La sana doctrina sirve para leer y enseñar la Biblia. El tema es tan largo que lo vamos a tener en 2 días diferentes. Decíamos, vamos a ponernos un poco en órbita. Decíamos que la Biblia misma es el mapa de la vida. Si uno quiere saber a dónde tiene que ir y por dónde tiene que ir y cómo tiene que ir, tenemos que mirar ese mapa que es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119. Lo que ocurre es que la sana doctrina, estas 2 palabras que a veces nos pueden parecer muy grandes, la sana doctrina resume precisamente el mensaje de la Biblia en términos muy sencillos. La doctrina es sana siempre que nuestras propias palabras, nuestro propio pensamiento y razonamiento resuma fielmente la palabra de Dios. Sana doctrina relacionado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es útil para la vida. Y eso es lo que estamos considerando en estos días. La sana doctrina no es solamente información. Podemos pasarnos días, años estudiando la Biblia, estudiando teología y a lo mejor sabiendo mucho de la sana doctrina, pensando que solamente es información, cuando de lo que se trata es de vida, de algo que nos ayuda a vivir. La sana doctrina es esa información que no solamente archivamos en nuestra mente, sino que tiene que trasladarse a los hechos, a los actos. Es, como decía, es un mapa de carreteras para nuestro peregrinaje en este mundo, como también nuestro peregrinaje hacia la vida futura y la vida eterna. Así que vamos a ver algunos aspectos, a ver si esto funciona. Estamos esta noche para algún sitio a punto. A ver, ahora. Esto es lo que estamos viendo, que es útil para la vida. Leíamos que en Tito, capítulo 2, versículo 1, que Pablo instruye a este colaborador suyo, le dice, tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y veíamos algunos ejemplos prácticos. Cuando escuchamos un concierto de música o un espectáculo, vemos un espectáculo, no es simplemente lo que vemos, ¿verdad? Detrás de todo ese montaje o de ese artista o de ese grupo de músicos, detrás de todo eso hay ensayo, hay muchas vivencias personales de aquellos que forman parte de ese espectáculo, hay muchos técnicos, detrás de lo que se ve hay mucho trabajo, hay todo un camino recorrido hasta que se puede observar ese espectáculo. Algo parecido ocurre en la vida del cristiano y del cristiano maduro. Aunque el cristiano, cristiana madura, esté lejos de ser perfecto porque nadie lo es, la palabra, ya entendemos que la palabra perfecto que muchas veces aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver con madurez cristiana, con equilibrio, vida equilibrada. Eso no se improvisa. Hay un recorrido a lo largo de la vida, a lo largo de esas experiencias personales, uno puede ir viendo cómo Dios y la palabra de Dios nos ayuda a vivir esta vida que muchas veces nos hace tan complicada. Un cristiano maduro puede sobrellevar con gozo las aflicciones porque tiene la palabra de Dios. Un cristiano o cristiana madura puede apartar a una persona del pecado con unas cuantas palabras dichas en el momento apropiado, palabras
llenas de miel y de sabiduría o de exhortación. Un cristiano o una cristiana madura puede crear armonía allá donde abunda el conflicto. Pero todo eso y muchas cosas más ocurren cuando la palabra de Dios está presente. La Escritura misma enseña que es capaz, dice en 2 Timoteo capítulo 3, 16, que es la palabra de Dios. Vamos a leerla, por cierto, tengo la Biblia aquí. 2 Timoteo 3, 16, se ha hecho una mención en una de las oraciones de este texto, bien conocido. Es el otro 3.16. El más conocido es Juan 3.16. Pues este también, 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Quédate con esta palabra, y útil, porque muchas veces parece como que la Biblia es todo teoría, todo emoción, todo casi no tangible, pero la palabra de Dios se dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para la contemplación, para el misticismo, para decir, ¡ay, qué a gusto estamos! No, todo eso, la palabra de Dios, es útil para toda buena obra, para todo buen hecho, para toda buena acción. El objetivo final de leer y de enseñar la Escritura no tiene otro propósito que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque cuando le preguntaban al Señor Jesús qué es lo más importante, Él lo definía así: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La manera de amar a Dios es conociéndole más, conociéndole a Él mucho más. Es cierto que una persona puede aprender muchos aspectos teológicos acerca de Dios sin llegar a amar a Dios. Incluso hay teólogos que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque lo estudian mucho, saben mucho acerca de la teología, de las religiones, y sin embargo no aman a Dios. El amor. Es cierto que una persona puede vivir así el resto de su vida, pero realmente no tener ese amor a Dios. Y al mismo tiempo no puede amar a Dios sin conocerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Está hablando todo el capítulo acerca del amor, ¿verdad? Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dice, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para conocer a Dios tienes que conocerle a Él, tienes que acercarte a Él, tienes que saber lo que piensa. Si uno ama a otra persona, no basta con de vez en cuando tener una conversación con esa persona o de vez en cuando pasar un ratito con esa persona. Necesita que haya ese diálogo, ese compartir, pasar horas, pasar tiempos, pasar dificultades juntos. Eso es, entre otras muchas cosas, el amor. Amar a Dios significa, pues, aprender de Él, conocerle a Él, conocer sus pensamientos, su revelación y todo aquello que podamos saber acerca de Él. Por eso, este es el motivo, volviendo otra vez a la sana doctrina, este es el motivo de la sana doctrina, por eso es tan importante la lectura bíblica. Acordaos del título, ¿no? La sana doctrina sirve para leer y entender la Biblia. A lo largo de estas semanas iremos viendo diferentes aspectos, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en este.
nos dice la Biblia cómo es Dios. La Biblia nos dice lo que ama y lo que odia. Nos dice lo que ha hecho en el pasado y cuáles son sus planes para el futuro. Si yo desconozco esto, estoy perdido. Tengo un mapa roto. Tengo un GPS que no me funciona. Por eso es tan importante entender que la Biblia está para informarnos. Está para muchas otras cosas, ya lo sé. Pero está para informarnos de quién es Dios. Porque Dios quiere, como vamos a ver, revelarse a cada uno de sus criaturas. Así que vamos a ver rápidamente. La Biblia es revelación. Hemos leído 2 Timoteo 3:16, lo hemos leído. Dios mismo se revela a nosotros en su palabra. Es como, imagínate que alguien quiere abrir su corazón, abrir su corazón a otra persona y tiene un diario donde ha escrito ahí sus pensamientos más íntimos, su historia, sus deseos, sus sueños, y entonces coge ese diario y se lo entrega a esa persona que ama. Dios hace algo así, revela su corazón, sus planes, sus sueños, sus deseos para las criaturas, que somos nosotros. Dios se revela, todas y cada una de las palabras de la Escritura están, dice la misma palabra, que están inspiradas por Él. Hemos leído en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Los autores de las Escrituras, sabemos que por lo menos tenemos una idea de que fueron unos 40 autores diferentes, de procedencia diferentes, también culturas distintas, tenían diferentes personalidades. Sin embargo, aunque escribieron en géneros diferentes, uno era histórico, otro más bien poesía, otro profecía, etc., todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. Así que Dios nos quiere informar, se quiere revelar a sus criaturas. Todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para darnos a conocer a Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1, versículo 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo sé que todos nosotros lo creemos, pero no sé hasta qué punto somos conscientes del interés excepcional que Dios ha tenido a lo largo de la historia, y especialmente a lo largo de esos 1500 años que se cree que entre unos y otros textos de las Escrituras se fueron completando. Dios tuvo interés en darse a conocer, en revelarse al ser humano. Pero la Biblia también es una historia que predica un mensaje. Yo no sé, cuando te acercas tú a la Biblia, nos acercamos por muchos motivos diferentes. Unas veces para buscar consuelo, otras veces para buscar guía, otros para justificarnos, yo qué sé. Vamos a las Escrituras muchas veces con muchas motivaciones diferentes. Pero si tenemos un concepto global de que la Biblia es una historia que realmente tiene un mensaje único, eso nos va a dar una tranquilidad de saber realmente qué tengo entre mis manos.
Desde el principio hasta el final, la Biblia nos narra, nos explica una única historia de salvación. Si alguien te preguntase, bueno, ¿y la Biblia de qué habla la Biblia? Porque hay muchas cosas. Pues mira, la historia es como nosotros que tenemos ahí tantos libros. ¿De qué va? Pues esta historia va de un mensaje, y es un mensaje de salvación. Es la historia de la salvación de la humanidad. Desde la creación, pasando por la caída en el pecado, hasta la obra salvadora, redentora de Jesús en la cruz y la restauración final del gobierno de Dios, que aparece en el libro de Apocalipsis y otras profecías anteriores, la Biblia nos relata una misma, lo que se dice en literatura, una misma narración épica, que abarca desde Génesis a Apocalipsis, una sola historia, la historia de la salvación. ¿Sí? ¿Tenemos claro esto? Por lo menos los que estamos aquí presentes. Es la historia de la salvación. Nos cuenta la historia de cómo Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo a través de nada menos que de su Hijo Jesús. Sin embargo, no se trata simplemente de una historia. Es una historia que ocurrió realmente. Y es la historia, y aquí es donde quizá no somos conscientes, es la historia en la que nosotros también vivimos. Estamos metidos dentro de esa historia. Formamos parte de esa historia. Dices, bueno, pero mi nombre no está aquí, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues tú y yo formamos parte de esta historia. Podemos y debemos posicionar nuestras vidas en esta cronología que aparece a lo largo de la historia. Dices, bueno, pero esto hace 2000 años, más o menos, ¿no? 1940 o yo qué sé, o 50, que se acabó de escribir la Biblia. Pero la Biblia se sigue escribiendo en las vidas de cada uno de sus hijos, porque nuestros nombres, aunque no están escritos aquí, están escritos en el libro de la vida, sí tiene que ver con nuestra propia historia personal. La historia de la Biblia nos explica de dónde venimos, de dónde vienes tú, dónde estás en estos momentos, en este hora actual, en este día, cumpliendo 98 años, como alguna hermanita que tenemos aquí. La Biblia nos dice dónde estamos, quiénes somos, y nos dice también a dónde vas a ir. ¿Y a dónde voy a ir? Así que tiene que ver, esta historia narrativa tiene que ver con nosotros, no simplemente con historias de otros personajes del pasado. Precisamente la sana doctrina de esta historia es una parte integral de ella. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. La sana doctrina surge de esta historia, por ejemplo, por la creación. Aprendemos, por la narración de la creación, aprendemos que Dios es todopoderoso, que es santo, que es sabio y es bueno. Mirad, no lo vamos a leer ahora, pero el Salmo 104, si queréis, lo guardáis, aquellos que estáis siguiendo con vuestras Biblias, el Salmo 104 es una expresión exultante precisamente de la creación. Solamente voy a leer los primeros versículos porque es un salmo un poco más extenso. Dice, Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y así sigue diciendo, es un salmo precioso, el Salmo 104. Así que cuando tengáis un momentito lo leéis. Vemos que esta historia arranca ya demostrando que a través de la creación conocemos a un Dios poderoso,
sabio, santo, bueno. Por eso este salmo es tan fantástico. Hay otros textos que nos hablan del Dios creador. Pero también por la caída. Aprendemos, con la historia que leemos en Génesis capítulo 3, aprendemos que Dios es perfectamente justo, santo, celoso, que es misericordioso, pero que también su ira arde con el pecado, rechaza el pecado. Y al mismo tiempo, aun rechazando el pecado, da esperanza, y vemos en ese Génesis 3 un futuro que es el que se está cumpliendo ya, en el que la misericordia y la paciencia de Dios se ha hecho bien notable hasta nuestros días y hasta la eternidad. Vemos también en esta historia de la sana doctrina, en la vida de Jesús, a un Jesús donde se ve prácticamente el carácter del Padre a través del Hijo. Jesús en muchos momentos está hablando, por ejemplo, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, habla de su relación con el Padre Celestial, tiene la oración en Juan capítulo 17, es tremenda, pero ahora solamente unas palabras en Juan capítulo 14, versículo 9, donde Jesús está revelando al Padre. Dice Jesús, Juan capítulo 14, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Jesús quería dejar claro que Él estaba para dar a conocer nada menos que al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Esta sana doctrina surge de esta historia también, precisamente, algo tan vital y clave como es la muerte de Jesús. Ahí vemos la justicia y el amor de Dios, revelado, trabajando juntos, la justicia y el amor de Dios, el perdón de Dios, trabajando juntos, ¿para qué? Para lograr la historia de la salvación. Hay muchos pasajes que no quiero llenaros, pero por ejemplo en Romanos capítulo 3, Pablo, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Dice que, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justicia, gracia, misericordia, justificación, mediante la redención. El domingo estábamos hablando mucho acerca de la redención. Mediante la redención, la libertad a través de esa entrega, de esa muerte de Cristo Jesús. La historia de la sana doctrina pasa por la resurrección de Jesús. Ahí vemos la victoria sobre la muerte que Dios, una victoria que Dios ya prometió en el pasado y que tiene su pleno cumplimiento. En 2 Corintios nos habla mucho acerca de la resurrección de Jesús. Y finalmente tenemos la promesa de esta historia de la salvación que tiene que ver con la segunda venida, con el regreso de Jesús que va a volver. Y así restaurar el gobierno que fue roto allá con la caída. Pero un gobierno totalmente nuevo, totalmente diferente, donde al final veremos cómo la fidelidad, la paciencia, la misericordia de Dios ha tenido su cumplimiento. En resumen, la Biblia es una historia que predica un mensaje.
Si alguien pregunta, bueno, ¿y la Biblia de qué va? Va de la historia de la redención, de la salvación. Hubo un teólogo americano, Michael Horton, que dice que es un drama, la Biblia es un drama que da lugar a un dogma. La idea, un drama en el sentido de obra literaria, que da lugar a un dogma, es decir, a una firmeza. Hay una historia narrada, pero toda esa historia no es simplemente una historia de unos personajes que pasaron, sino tiene que ver con la firmeza que viene de parte de Dios. Es una narrativa repleta de enseñanza, por eso la sana doctrina proviene de la grandiosa historia bíblica de la salvación. Para acabar, la Biblia es un instrumento para llevar a cabo la obra redentora. Es un instrumento en la mano de Dios para que se lleve a cabo precisamente ese proceso de redención. Por eso cuando leemos la Escritura, somos confrontados con el Dios vivo. Porque claro, se está revelando Dios, está abriendo su corazón, está explicando el plan para la humanidad, y somos confrontados por la voz del Dios vivo. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la voz de Dios? Y Dios, cuando habla, hasta lo más profundo de nuestro ser toca. Puede ser que reaccionemos de manera negativa, puede ser que no queramos saber nada, pero Dios habla. La palabra de Dios es invencible, es poderosa. Estaba viendo, a lo mejor lo habéis visto, por lo menos en un artículo que llegaba ahora de la revista Protestante Digital. Sabéis los Juegos Olímpicos que se están dando en Pekín, los Juegos de invierno. Bueno, pues de un equipo chino de esquiadoras, la líder, la jefa, la capitana, es una cristiana y le está compartiendo la Biblia, una china, le está compartiendo al equipo el contenido de la palabra. Les está motivando a través de la palabra de Dios. No hay fronteras, no hay fronteras. La palabra de Dios nunca fracasa en conseguir sus propósitos. Dice Isaías capítulo 55, no hace falta que lo busquéis, Isaías 55 versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Así es la palabra de Dios. Es la mano de Dios para llevar a cabo su obra redentora. Y estos propósitos incluyen salvar a pecadores, santificar a aquellos que estamos ya en Cristo, ayudarnos a llevar esa vida que Él quiere que llevemos. Por tanto, acudamos a la Escritura, y deberíamos, acudiendo a la Escritura, como hemos cantado al principio, esperando que hayan cambios, que seamos cambiados por ella, por la palabra. Deberíamos esperar que la palabra de Dios nos empuje
a un nivel todavía más profundo en el camino de nuestro peregrinaje. Deberíamos esperar que nos moldee. Lo hemos estado cantando. Deberíamos esperar que nos moldee más y más a la imagen de Cristo. Pues debido a que la Biblia es una historia que predica un mensaje, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Debemos de prestar atención tanto a la historia como al mensaje. No quedarnos con historias como la de Jonás o, yo qué sé, de la mujer samaritana, sino cuál es el mensaje. Con eso es lo que debemos de quedarnos. Aunque quizá deberíamos de trazar una línea entre aquello que yo pienso y lo que realmente piensa Dios, y estar abiertos a su palabra. Consideremos estas cosas. Seguiremos el próximo martes hablando de este aspecto en relación de la sana doctrina, que tiene que ver con la vida práctica, pero dándole el valor que tiene las Sagradas Escrituras. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?